siempre, muchísimo gusto saludar a una gran mujer, ejemplo de la forma como se debe hacer política en este país o en cualquier otro. Y me refiero a la doctora Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, hoy senadora de la República, ex titular de Gobernación. Doña Olga Sánchez Cordero, la saludo siempre con mucho gusto, gracias. Me da muchísimo gusto saludarte, Oscar Mario, después de una, yo diría, desvelada importante el día de ayer en el Senado de la República, porque ayer, pues como tú sabes, se prolongó hasta las 3 de la mañana la votación para la elección de una ministra. Lamentablemente no se alcanzó la mayoría calificada en ninguna de las tres candidatas. Entonces, pues ya el diseño constitucional dice que ya el señor presidente de la República va a designarla de entre las tres de la última terna que mandó. Entonces, pues ahí nos quedamos, digamos, sin la votación mayoritaria para poder alcanzar la designación de ministra. Eso es lo que pasó el día de ayer, pero además otra gran noticia, esta sí, una gran noticia, es la ley que se aprobó por unanimidad, y de eso si quieres platicamos. Bien, doña Olga, a ver, yo quisiera aprovechar la oportunidad de platicar con usted. Usted transformó pues prácticamente toda la estructura de la Secretaría de Gobernación cuando fue titular y sobre todo asume una responsabilidad muy distinta en la forma de actuar como comandanta, si me permite, de la política interna de este país. ¿Así debiera ya quedarse? Mira, yo creo que sí, la Secretaría de Gobernación fue un antes y un después de mi paso por la Secretaría. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo? Porque pues a lo mejor mi manera de ser, mi manera de construir acuerdos, mi manera de estar relacionándome con los gobernadores, con los presidentes municipales, con los congresos tanto de los estados como el Congreso de la Unión y con los demás actores políticos, pues fue una manera sumamente, ¿qué te diré?, fluida, de construcción permanente de acuerdos, de escuchar a todos, de escuchar también a la sociedad civil. Tuve grandes satisfacciones con muchos de los colectivos, tanto de personas con discapacidad como de personas de la comunidad lésbico-gay, como con las personas también de los colectivos de mujeres buscadoras. En fin, hicimos una bonita y una muy agradable relación con todos estos colectivos, con todas, y sobre todo cercana, una relación cercana con todos ellos y con los gobernadores. Casi todos los gobernadores, si tú puedes preguntar a cualquiera de estos gobernadores que estuvo como gobernador cuando yo fui secretaria de Gobernación, pues el trato y sobre todo cómo avanzamos en temas tan delicados, porque nos tocó la pandemia. La pandemia nos tocó 2 años, casi 2 años, y fue pues una inesperada enfermedad que se propagó por todo el mundo. Entonces, de un día a otro, pues tú sabes lo que esto significó, enfrentarla con un sistema de salud que no podía enfrentar aquí en México una enfermedad de esa magnitud, y yo vi la necesidad de que tuviéramos una reunión semanal con todos los gobernadores y con todos los secretarios de Estado que tuvieran que ver en alguno de los temas que a ellos les importaban mucho. Por ejemplo, alguien podrá decir, además de todo el sector salud, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, la Subsecretaría de Salud, ¿quiénes más pudieron estar siempre o le invitaba yo siempre que estuvieran en estas relaciones y en estas reuniones virtuales, por cierto, que fueron cada semana? Por ejemplo,
el secretario de Turismo, Miguel Torruco, y me van a preguntar, bueno, pero ¿por qué el secretario de Turismo? Bueno, porque de un día a otro los hoteles cerraron, de un día a otro todos los restaurantes también cerraron, porque imagínate, por ejemplo, un Cancún, Acapulco, un Puerto Vallarta, que básicamente su industria es la industria del turismo, y que de un día a otro los vuelos se cancelaron, los hoteles pues estaban cerrados, y en fin, todos estos impactos. Desde luego la Secretaría de Economía estaba siempre presente, primero con la primer titular, que por cierto hoy es presidenta del INEGI, y después con Tatiana Cloutier. Estaba la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, hoy secretaria de Gobernación, y me van a preguntar por qué estaba la secretaria del Trabajo. Bueno, pues porque los empleos de un día a otro ya se habían cerrado industrias, se había cerrado prácticamente toda la economía nacional, y la gente pues tenía, mucha gente perdió su trabajo, otra gente que tenía un trabajo informal pues ya no tenía manera de subsistir. Entonces ahí estaba también la secretaria del Trabajo con nosotros, y en fin, varias secretarías de Estado que de alguna manera tenían que ver con enfrentar la pandemia durante casi 2 años. Y me he encontrado varios gobernadores, incluso ayer o antier me mandó un mensaje el gobernador Vila, Mauricio Vila, que me invitaba a su informe, que ojalá pudiera yo estar presente, que era su último informe, pero como él te puedo hablar de otros gobernadores de oposición, como el mismo Francisco Domínguez, o el mismo Miguel Ángel Riquelme, u otros gobernadores, y con todos hubo o Javier Corral, hubo con todos esta relación fluida, atenta, pues yo diría hasta agradable con ellos. O sea, no fue una relación tensa. Yo me acuerdo de la Secretaría de Gobernación, Oscar Mario, en los años 60, era una secretaría de la represión, una secretaría del manotazo. Fíjate, me acuerdo que en un sexenio a 11 gobernadores les pidió la renuncia el secretario de Gobernación, a 11 gobernadores electos popularmente. Y sí, era terrible. Recuerdo que todo era censura previa. Acuérdate que no se podía publicar un libro, un artículo, un periódico, una película, no se podía exhibir sin antes pasar por la censura previa de la Secretaría de Gobernación. Claro, pues todas estas cosas para las jóvenes, para quienes no habían nacido en los 60 o que eran muy pequeños en los 60, pues ellos no se acuerdan de esta manera en donde estaba el gobierno y cómo hacía el gobierno sus propios controles a través de este tipo de situaciones, pues que hoy en día son absolutamente inaceptables y que no nos podemos imaginar. Bien, doña Olga Sánchez Cordero, yo quisiera abordar 2 o 3 temas más, pero viene la guillotina en 30 segundos, no quiero que la atropelle. Si me da unos de paciencia y regreso con usted. Estoy con la senadora y ministra en retiro, doña Olga Sánchez Cordero. Bueno, regreso a platicar con doña Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, ahora senadora de la República, ex titular de Gobernación. Doña Olga, gracias. A ver, en ciencia, política y derecho, el Poder Ejecutivo es una de las 3 facultades y funciones primordiales del Estado y debe distinguirse o se distingue del Poder Legislativo que aprueba o deroga leyes en plena autonomía, aunque en México pues funciona diferente, empezando porque no tenemos una democracia representativa, ¿no? En la práctica, y después el Poder Judicial que interpreta las leyes, las debe hacer respetar e invalida con toda autonomía también. Le pregunto, doña Olga Sánchez Cordero, como ministra en retiro, exsecretaria de Gobernación, senadora de la República, ¿en qué se diferencia el proceso, el método, la influencia del Poder Ejecutivo le hace el presidente de la República en turno en este proceso de selección y elección de los ministros y ministras de la Corte, el actual con el presidente López Obrador,
de las administraciones priistas y 2 panistas. Adelante. Mira, quiero expresarte que ya el diseño constitucional está hecho para que el presidente mande una terna de ministras, en este caso fueron las 3 mujeres, y después otra, si esta terna no pasa por mayoría calificada de 2/3 partes, se desecha la terna y el presidente tiene que mandar una nueva terna para que esta nueva terna también se procese legislativamente. Si como el día de ayer no resultó una mayoría calificada, entonces lo que va a suceder constitucionalmente... A 3 rounds, ¿no? A 3 rounds. Sí, se desecha la terna y el presidente nombra directamente a la ministra, en este caso a una de las que estaba en la terna que mandó, en la última terna. Esto hay que aclarárselo a tu auditorio. Es decir, no va a designar a una que esté fuera de esa terna, sino a cualquiera que estuvo en esta última terna. Eso es, digamos, la limitante que tiene el presidente, en el sentido de que no podría escoger a una tercera persona, sino tiene que ser de esa terna. Pero bueno, doña Olga, la forma, hablando de la actual administración del presidente López Obrador con los presidentes o expresidentes priistas y panistas, la forma quizá es lo único que cambia, pero el fondo es el mismo. Pues es el diseño constitucional, que por cierto este diseño constitucional no lo hizo Morena. Este diseño constitucional ya tiene muchísimos años, probablemente desde el presidente Zedillo, que reformó la Constitución en todo lo que fue el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, en donde en la reforma del 94, que entró en vigor el 95, que el presidente Zedillo estableció con esta iniciativa que el Tribunal Constitucional, que México debería tener un Tribunal Constitucional, y aun cuando en este momento se llama Suprema Corte de Justicia, la realidad es que es un auténtico Tribunal Constitucional, y entonces en realidad este diseño constitucional pues fue modificado para que el propio presidente enviara esta terna y esta terna fuera procesada dentro del Senado. Es un diseño constitucional muy similar al que tiene Estados Unidos, solo que en Estados Unidos no manda una terna, manda directamente solamente a una persona, y esa persona puede o no ser, digamos, designada por el Senado, también por mayorías calificadas. Pero digo, por razones político-jurídicas obvias y naturales, siempre existe, y en cualquier país, la influencia del Ejecutivo en estos procesos, pues. Claro, claro, porque el presidente de la República es quien envía la terna al Senado. Entonces, por supuesto que tiene una intervención. Él tiene la facultad de designar esta terna. Entonces, por supuesto que este diseño constitucional lo que le da al presidente es la atribución, y además, en el caso concreto, el día de ayer, ya en la madrugada, cuando no se alcanzaron las 2/3 partes para ninguna de las candidatas, la terna se desecha, y el presidente dentro de esta terna va a nombrar seguramente en los próximos días, no sé, inclusive si en esta mañana o en los próximos días nombrará a la ministra. Le preguntan, se repite 2-3 veces, lo pongo en mis palabras, doctora Sánchez Cordero, ¿está en peligro la autonomía de la Corte? No, mira, esto lo han preguntado mucho mis queridos Oscar Mario Beteta, que yo de verdad te estimo mucho y gracias por esta oportunidad. Mira, yo creo que la independencia y la autonomía de los jueces es personalísima, personalísima. Es decir, tú escribes tu propia historia como ministra o como ministro de la Suprema Corte. ¿Y tú cómo la vas a escribir? La vas a escribir a través de tus resoluciones, de tus convicciones, de tu independencia y de tu autonomía. Y eso hice yo 21 años, Oscar Mario. Eso hice yo 21 años de estar resolviendo con independencia, con autonomía y dejando precedentes, sobre todo, que a mí lo que más me importaba era dejar precedentes sobre los derechos y la protección de los derechos de las mujeres
y por supuesto de las niñas y niños y adolescentes. Y en ese sentido caminamos. Una corte muy progresista, una corte muy liberal, que se formó en los años 90, en el año 95, y que continuó en la novena y en la 10ª época. Por supuesto que sí, es individual la autonomía y la independencia de cada uno de los juzgadores. Bien, doña Olga Sánchez Cordero, por cuestiones de su agenda, que siempre es muy complicada, un tema que en el usted ha estado muy pendientes, la ley de mecanismos alternativos de solución de controversias. Esa es una gran noticia, Sí, Oscar Mario. Uh-huh. Es una gran noticia. Esta ley, como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se construyó durante 8 meses o tal vez más, con foros en toda la República, con la intervención de todas las fuerzas políticas, con la intervención de todos los sectores, sobre todo de expertos, de todos los tribunales superiores de justicia de los estados, y creo que es una ley que va a ser un antes y un después en los mecanismos no jurisdiccionales, es decir, alternativos, en donde las partes en realidad son las que acuerdan cómo resolver sus propios conflictos con un intermediario que se llama persona facilitadora o mediador. Entonces, imagínate la descarga de los tribunales, ya no van a ser juicios larguísimos, justicia sumamente formal, acceso a los tribunales, sino que por el contrario, las mismas partes van a intentar resolver sus conflictos. Si no hay resolución de conflictos a través de este mecanismo, pues entonces las partes acuden ya a los tribunales. Pero es tan importante que esta nueva ley, esta ley general de mecanismos, te voy a platicar una cosa. Esta ley general de mecanismos es una ley que ya en varias entidades federativas tienen sus propias leyes, pero que era una ley general para homologar, para armonizar todas las disposiciones de las diversas leyes que existen en las entidades federativas. Estos centros de mediación están básicamente como órganos desconcentrados de los tribunales superiores de justicia y también del Tribunal de Justicia Administrativa, por cierto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y estos centros de justicia alternativa hacen los respectivos cursos, las diferentes capacitaciones, y los tribunales son quienes certifican a los mediadores. ¿Para qué los certifican los tribunales? Porque son auxiliares de la Administración de Justicia, porque son justicia alternativa, porque al final es cosa juzgada la resolución de estos conflictos a través de mediación, y porque esa cosa juzgada puede tener una vía de ejecución en caso de que las partes o una de las partes incumpla con la obligación que que accedió a tener en este convenio. Entonces, contribuye a un sistema de impartición de justicia más expedito, transparente y equitativo. Efectivamente, y por supuesto que los centros de mediación vigilará que no se violen los derechos humanos, que no se violen principios como progresividad, como por ejemplo igualdad entre las partes, que no se viole la equidad, que no se violen derechos humanos. Esto será responsabilidad de los centros de mediación, centros alternativos de justicia, y ya casi todos los estados tienen sus centros. Algunos no lo tienen todavía, pero esta ley tiene un año para entrar en vigor, un año de vacatio legis, para que todos podamos tener centros de justicia en las diversas entidades federativas. Muy bien recibido, y comentarios ahorita del auditorio muy positivos. Pues en este, dicen fichaje, bueno, ¿no? En haberla incorporado a usted al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Pues mira, yo le agradezco a la doctora que me haya invitado ahí a formar parte de esta coordinación de los diálogos, así se llama, diálogos por y para la transformación. Y a mí el tema que me tocó es un tema que a mí me encanta, que es el tema de la revolución económica de las mujeres.
creo que hemos tenido grandes avances legislativos en materia de derechos de las mujeres. Todavía queda ahí a varios temas pendientes, pero sobre todo mi enfoque o el enfoque que le quiere dar la doctora Sheinbaum al aspecto de los derechos de las mujeres es precisamente una revolución económica de las mujeres. ¿Y por qué digo una revolución económica de las mujeres? Porque las mujeres tienen una brecha salarial muy lamentable.